Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión, que nos vean en diferido. No sé quién tenemos por aquí. Fiba, ¿qué tal? Saludos a España, muchas gracias. Y tenemos también muchas gracias Galactic por ese super chat. Un gran abrazo a Estados Unidos. Eres un crack, brother. Ok, ¿quién más tenemos? Draco Díaz. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y Canarias Atlante, un fuerte abrazo hasta España. Muchas gracias. Bueno, perfecto, muchas gracias a todos ustedes, en especial a Galactic 2.0 y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión, como por ejemplo Isabel Lozano. Saludos, y también a toda la gente que nos vea en diferido. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado especial, que es desde España. Tenemos con nosotros a Juan de Dios. Hola Juan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Tomás. Tú ya sabes que si tú me avisas y me das tiempo, yo estoy contigo. Estoy encantado. Creo que es el 33 o... Sí, creo que es el 33 ya, el programa 33 contigo. O sea, encantado, Tomás. Wow, son un montón. Muchas gracias, Juan. Sí, hemos hecho muchos programas juntos. Si no los han visto, véanlos. Está el link ahí en la descripción. No sé cuántos de los 33 están allí en Facebook colgados. Si no, pues bueno, también hay algunos repartidos entre mis diferentes canales y el canal de Juan. Y bueno, pues suscríbanse al canal de Juan, a su página web, su Facebook, a mis canales, suscríbanse a todo, están los links ahí. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante: 3D, 4D y 5D, evolución consciente. O sea, ahora estamos, o sea, ¿cómo va eso? Explícanos un poco, ¿no? Estamos ahora en la 3D, vamos a la 4D y ¿cómo va eso? Buenas noches ante todo y gracias a todos los invitados, o sea, a todos los oyentes por estar ahí. Gracias, Tomás, por darme la oportunidad. Y pues bueno, el tema es muy interesante y a veces pensamos, oye, la 3D está aquí, está ya, la 4D, ¿dónde tenemos que ir? La 5D, ¿dónde? No. No. Siempre es mi opinión personal, claro, por supuesto. Aquí Tomás no tiene nada que ver con lo que se diga. Lo vengo a decir porque 3D, 4D, 5D es solo una forma de ver y vivir la vida, una forma de entenderla. Entonces, conforme uno entiende la vida, vibra de una forma y entonces se puede llegar a estar vibrando en 4D cuando tú estás aquí en 3D o incluso en 5D. ¿Me explico? Y ahora entramos más en temas así. O sea,
¿A qué se refiere esto? Simplemente 3D, 4D o 5D son estados de conciencia. Es, dicho de otra forma, es como cada uno ve y entiende la vida. Por ejemplo, 3D son 3 dimensiones, largo, alto y más, largo, ancho y alto, más el tiempo. Y en 3D el tiempo es lineal, ¿me explico? O sea, entendemos que, ¿por qué se dice lineal? Entendemos que hay un pasado, hay un presente aquí y hay un futuro. Y entonces, ¿cómo funcionamos en 3D? Así grosso modo. Pues estamos siempre pensando en pasado, en lo que hicimos o lo que sentimos o lo que... Y pretendemos crear en el futuro, pero en el futuro se crea desde el presente. ¿Me explico? Entonces, 3D también es una pequeña confusión. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, 3D, o sea, 3 dimensiones, o sea, la dualidad, que es una característica típica de la tercera dimensión, la dualidad en realidad es solo de vocabulario. ¿Me explico? La dualidad se genera sobre todo al hablarlo. ¿Me explico? Y ahora verás cómo sí que es fácil de entender. Dices, oye, frío y calor, que es una característica, ¿no? De dualidad. Oye, pues frío y calor son 2 palabras que se da diferentes, y ahí es donde nace la dualidad, a un estado de temperatura. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Más temperatura o menos temperatura, y nosotros hemos decidido llamarle frío o calor. ¿Me explico? Pero en realidad es simplemente un grado de temperatura. Es una temperatura. No hay dualidad en ella, es una temperatura. Lo que pasa es que al hablarlo, nosotros decimos que a baja temperatura le hemos querido decir, le hemos querido llamar frío, y a alta temperatura le hemos llamado calor. Pero no hay dualidad en realidad, solo en el vocabulario, en el lenguaje. ¿Por qué? Porque solo si estamos hablando de temperatura. Oye, tiempo. Oye, es que ayer es, sí, y mañana es, pues eso, otra dualidad, ¿no? Pero es de lenguaje, porque solo estamos hablando de tiempo. Realmente la unidad de medida es el tiempo. No estamos hablando de... ¿Me explico? Y así podíamos ir hablando de cada cosa que nosotros queremos, el bien y el mal. Oye, pues simplemente es una graduación o una intensidad en el amor que le pones en tu vida, ¿no? ¿Me explico? O sea, digámoslo así, que cuando uno tiene desamor consigo mismo, luego lo que hace es que lo vive con los demás, y entonces decimos que esa es una mala persona. No, esa persona simplemente es que no ha aprendido a amarse, no tiene una cantidad de amor suficiente, y entonces, pues bueno, lo que hace a los demás les parece una mala acción. Bueno, pues oye, el que tiene amor o tiene comprensión, compasión, amabilidad, pues dices, oye, este es una bellísima persona. Pues bueno, los dos son iguales, son personas, no es una cuestión, y solo se habla de amor, no es una cuestión, pero de amor en el sentido de amor hacia uno mismo sobre todo, y claro, ese es el que proyectas hacia los demás. Digámoslo así, y hago un pequeño paréntesis en esto, en explicar la dualidad, digámoslo así, la vida te va a tratar exactamente, que esa es otra de las cosas que sucede aquí, en la 3D, aquí. La vida te trata exactamente como tú te tratas a ti. La vida te ama exactamente como tú te amas a ti. La vida es de complicado o de simple dependiendo de lo complicado o simple que seas tú. ¿Me explico? Siempre, siempre, todo nace por el amor hacia uno mismo. ¿Me explico? Es así de simple. Pero lo que pasa es que a nosotros nos gusta, pues eso, complicarlo un poco. Pero en realidad es así de simple. Y entonces las cosas a nivel de dualidades son así de simples. Realmente la dualidad, sobre todo, está en el lenguaje, en la forma de hablar. Pero estamos hablando siempre de una graduación de amor, de temperatura, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
esa es una de las características de 3D. Cuando nosotros de verdad empezamos a entender que no hay dualidad, que simplemente es una graduación o un nivel en la forma de hacer las cosas, pues entonces empezamos a entender también, fijaros, algo muy simple. Oye, hay un dicho que dice, tuve que bajar y darte una patada en el trasero para que te movieses, porque si no, estabas en la zona cómoda y no te hubieses movido nunca. Firmado el universo. Todo eso, cuando uno lo está viviendo, dices, oye, es malísimo. No es malísimo, me explico. Si no hubiese sido por esa patada, seguramente no te hubieses movido. Con lo que cuando lo estás viviendo, la patada, te estás sintiendo mal, te estás sintiendo empujado, pero cuando ves el resultado a tiempo pasado, te das cuenta que fue genial. Oye, una noche oscura del ego, que hablan muchos, ¿no? Otra cosa, una noche oscura del ego. Pues oye, era terrible en ese momento, lo pasé fatal, etcétera, etcétera, pero gracias a eso, pues yo cambié, gracias a eso yo enderecé mi vida, gracias a eso, etcétera, etcétera. Entonces, vengo a decir, el bien o el mal es algo subjetivo cuando lo estás viviendo, pero no existe como tal, simplemente es un grado, una intensidad, un nivel en la intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando empezamos a entender eso, empezamos a abandonar los calificativos, dejamos de juzgar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo, tiene alguna razón, o sea, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Las cosas no se hacen por casualidad, no se hacen porque sí, todo tiene una razón. Entonces, cuando una persona tiene un nivel de amor bajo sobre sí mismo, cuando una persona se maltrata, pues oye, exactamente igual que hace consigo mismo, lo hará con los demás. Entonces, oye, ¿qué mala persona es? No. Qué dolida está, qué falta de amor y cariño tiene por sí misma, y entonces empiezas a entender las cosas de forma diferente, sin juicio, sin crítica, sin valoración. Eso sucede cuando ya has aprendido de alguna manera a que esa es la forma que tienes que tratarte a ti. ¿Me explico? Nadie nació aprendido, nadie nació sabiéndolo todo, al revés, al revés. Todo está dentro, pero tenemos que volverlo a recordar. Eso es lo que decimos aprender. Aprender es simplemente volver a recordar lo que ya sabíamos y se nos olvidó. Y oye, enseñar es acompañar a alguien a que vuelva a recordar lo que ya sabía y se le olvidó. Entonces, me refiero, ¿te das cuenta? Son todo niveles de formas de entender la vida, pero aquí, puede haber gente que su compasión, su comprensión, su amabilidad, su ternura, su forma de tratar a los demás sea 5D o 4D, me explico. No es que el 5D es un espacio, una tierra, un planeta. No, no, no. Es aquí. Es en la forma, en lo que has evolucionado, en la forma de tratar a los demás. Dicho de otra forma, es en lo que has sabido y has crecido en el amor que te tienes por ti. Y el amor que tienes por ti es el amor que vas a tener por los demás. No más, no más. Han habido sabios, gente muy evolucionada, que les han llamado profetas, y bueno, uno de ellos es muy conocido, quizá la religión le ha hecho mucho daño, pero es muy conocido, y él decía, amarás al prójimo como a ti mismo. Fijaros, todos malinterpretaron enseguida, dijeron, oye, pues claro, hay que amar a los demás. No, 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 no van por ahí los tiros, no. O sea, él enunció una ley que se cumple siempre y es, no vas a poder amar a los demás más de lo que te amas a ti. Luego, por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es aprender a amarte a ti, porque así aprenderás a amar a los demás. ¿Me explico? Dicho de otra forma, él venía a decir que los demás no existen, nada más que existes tú. Y como tú te trates, tratarás a los demás. Entonces tienes que hacer crecer el respeto, el cariño y el amor por ti para poder entregárselo a esos demás que nosotros vemos enfrente. ¿Me explico?
Pues esa es una ley y de ahí quizá si sigues el hilo nace todo, ¿no? O sea, es por el amor que tienes tú hacia ti mismo. Entonces, digamos así, 3D, 4D, 5D, así grosso modo, son tipo de vibración y la vibración surge cuando surge la emoción. Nosotros decimos, oye, estoy vibrando bajo, vibrando alto, vibrando medio. Lo decimos porque realmente sabemos en qué emoción estamos, ¿no? Entonces la emoción, las emociones bajas, por decirlo así, odio, ira, rencor, resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas vibraciones suceden y surgen por la falta de amor hacia uno mismo y por la falta de comprensión hacia uno mismo, con lo cual no puedes tener comprensión por los demás, ni amor por los demás. ¿Me explico? Porque todo está dentro, no es al revés. Estamos en una sociedad en la que todo está fuera y no es cierto. No es cierto. O sea, fijaros, otra vez, dentro, fuera. Es que no existe dentro o fuera. Solo existes tú y dentro de ti. Y dentro de ti lo que tú hagas contigo es como la vida te va a tratar a ti. ¿Me explico? Y como los demás te van a tratar a ti. Los demás se acercan a ti y te dan lo mismo que tú te das. Si tú te das poco amor, los demás se acercan a ti y te dan poco amor. Si tú te das poca comprensión, los demás se acercan a ti y te dan poca comprensión. ¿Por qué? Porque todo surge de dentro. Ya sé que todo el bombardeo de los medios, de la caja tonta, de la prensa, de todo el mundo, todo el bombardeo es, todo está fuera. ¿Quieres ser guapo? Tienes que tomarte algo desde fuera. Tienes que hacer gimnasia. Entonces, oye, yo he visto a gente fantástica, con unos cuerpos fantásticos, que se cuidan y una mente lamentable porque no la cuidan. Oye, somos 3 cuerpos, espíritu, mente y cuerpo. Hay que cuidar a los 3. ¿Me explico? Igual que cuidas al cuerpo físico, igual que te cuidas a ti en el cuerpo físico, has de aprender a cuidar tu mente y aprender a cuidar tu alma, tu espíritu, el amor por ti. ¿Me explico? Entonces, ¿todo esto en qué consiste? Y por eso lo quiero dejar más o menos. Todo consiste en una forma de vibración, en una forma de tratarse, en una forma de ser consciente de lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo. Fijaros, en 3D existe el pasado, presente y futuro, y en 4D, pues solo se vive el presente. Solo se vive el presente. Y en 5D es simplemente hemos aprendido a materializar por la vibración que tenemos, a materializar, pero no es en ningún sitio diferente, es aquí en este mundo, realmente. Y entonces empiezas a entender muchas cosas que has visto, que has leído, y te das cuenta que hay gente que está viviendo aquí, pero en realidad su conciencia está en 5D ya, ¿no? Por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama? Sanadora mexicana que le llaman, o le llamaban, porque no sé si vive ya, le llamaban Pachita. Pues era una mujer que ella se ponía, meditaba y se ponía un poco como en trance y ella materializaba lo que quería. Me explico. Ella se dedicaba a operar con un cuchillo viejo y entonces ella abría y si veía el órgano que iba a sanar, lo veía no en buenas condiciones, ella materializaba uno nuevo y lo dejaba dentro y se cerraba automáticamente porque ella lo materializaba la herida y entonces el órgano se ponía en su lugar porque ella lo materializaba así. Me explico, lo podéis leer porque hay libros sobre ella que se llama Pachita, una sanadora mexicana. Os lo vengo a decir porque eso es lo que me refiero, son conciencias en las que uno entiende el poder que realmente tiene. Si nosotros entendemos el poder que realmente tenemos, si realmente entendemos lo que somos realmente, pues entonces todo eso empieza a crecer. Toda esa, digámoslo así,
capacidad empieza a desarrollarse. Todo ese nivel de conciencia, por eso digo evolución de conciencia, todo ese nivel de conciencia empieza a ir evolucionando poco a poco, a crecer, a entenderse. Claro, cuando uno no tiene fe en sí mismo, pues realmente pues tiene, digámoslo así, tiene una vibración baja, ¿no? Baja porque lo básico es entender que nosotros somos un fractal de la fuente, somos a imagen y semejanza, lo dicen todas las tradiciones ancestrales. Entonces, cuando uno empieza a entender eso y empieza a experimentar sobre eso, con la fe sobre eso, ¿qué es la fe? La fe es la creencia que tú tienes. Entonces, fíjate, hay quien tiene una fe positiva y una fe negativa, ¿no? Hay quien tiene una fe y dicen, o decían algunos sabios, la fe mueve montañas. Sí, porque tú creas con lo que crees. Entonces, si tú crees negativamente, pues tienes una fe negativa, tienes una fe en negro, ¿no? Dice, hay mucha gente que dice, le pasa algo grave o malo, por decirlo, por calificarlo entre comillas, y dice, oye, ya sabía que me tenía que pasar a mí. ¿Por qué? Porque tiene una fe en lo negativo, tiene una creencia en que a él en su vida solo merece que le pasen cosas desagradables. Entonces, y hay quien en cambio pues tiene una fe positiva, ¿no? Que se centra, tiene una creencia en que él es una persona extraordinaria que merece lo mejor y en la vida se le nota que esa creencia la tiene así. Diciendo de otra forma, todo esto de la evolución de conciencia, el ser más o menos consciente, que tiene que ver con la vibración que tienes, tiene que ver con algo muy simple, que es este mundo de la 3D, por lo menos el de la 3D, se rige por lo que tú crees, creas. ¿Me explico? Oye, pero es que lo que yo creo es que lo aprendí y no soy responsable de ello. No, espera un segundo. Nosotros elegimos a nuestros padres desde el nivel allá arriba. Y cuando los elegimos porque sabemos que ellos nos van a dar lo necesario para que nosotros practiquemos y desarrollemos lo que hemos venido a hacer aquí. Entonces, ¿qué pasa? Claro que eres responsable. No te acuerdas porque no tenías el cuerpo físico aún, pero eres responsable porque elegiste a los padres para que te diesen el conocimiento necesario para tú empezar a funcionar. ¿Me explico? Entonces, claro que los eliges, claro que has elegido todo lo que querías creer. Y desde ahí ya empiezas, ¿qué crees? Fijaros, hay gente muy, muy famosa que ha dicho, tanto si crees que eres un genio como si crees que eres idiota, en los dos casos tienes razón. ¿Por qué en los dos casos tienes razón? Porque lo importante no es los demás, ni lo que piensen los demás, ni lo que digan los demás. Lo importante es lo que tú crees de ti mismo. ¿Me explico? Y eso se le puede llamar de alguna manera el tener un amor por ti más o menos elevado. ¿Me explico? Entonces, este universo o esta 3D fue como se diseñó como un campo de juegos, un campo de entrenamiento para practicar nuestra capacidad para situarnos en los pensamientos que nosotros queremos situarnos, para practicar el disciplinarnos con nuestra mente para estar siempre donde queremos estar, y estamos ahí aprendiendo eso simplemente. ¿Qué pasa con las otras? Pues la 4D, cuando de alguna forma la 3D desaparezca, porque claro, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque estamos llegando al punto en el que esto va a suceder. Y siempre cuando algo así sucede, pues parece que hay un pequeño, como si dijésemos, un terremoto interior, pero bueno, esto pasa y sucede. ¿Y qué sucede? Pues que es que la Tierra es la que
como órgano vivo que es la que va a pasar a 5D. Va a pasar a 4D y a 5D. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros que estamos encima de la superficie de la Tierra? Pues que vamos a pasar con ella a las siguientes dimensiones o densidades, ¿no? Entonces, ¿por qué existe la 3D? Para practicar. Fijaros, ¿qué hay que practicar? Pues algo muy simple. Como tú piensas, sientes, como sientes, vibras, y como vibras, atraes. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir esto? Que todo se origina en el pensamiento, en lo que tú estás pensando, lo que tú estás creyendo, ¿no? Otra vez vuelve a salir lo de creer. Y conforme estás creyendo, estás creando. ¿Cómo se practica esto? Pues se practica con el punto de atención, ¿me explico? Y eso es lo que tenemos que aprender aquí en esta 3D sobre todo, que es a saber dónde ponemos nuestra atención. Fijaros, un ejemplo muy simple. Vamos en un tren de alta velocidad, ya lo he nombrado alguna vez, pero bueno, no me importa. Vamos en un tren de alta velocidad. Imagínate que llevas el brazo apoyado en la ventanilla y estás viendo pasar paisaje, pero claro, es de alta velocidad el tren, pero a lo bestia. Entonces dices, oye, todo ese paisaje que pasa a lo bestia son los 60.000 pensamientos que tenemos al día, 60 o 70.000. Una persona normal y corriente tiene 60 o 70.000 pensamientos al día. Pues eso, son los 60 o 70.000 pensamientos al día. Pero ¿qué pasa? Llega un punto en el que te llama la atención. Fíjate cómo lo digo, ¿eh? Llega un punto en el que te llama la atención algo, ¿vale? Puede ser alguien trabajando, una casa bonita, el verde del huerto, lo que sea. Y te llama la atención algo y en ese mismo momento que tú pones la atención, todos los pensamientos empiezan a girar alrededor de ese punto de atención. Por ejemplo, imagínate que pones el punto de atención en que ves a una persona que está trabajando y está a pleno sol. Y dices, oye, fíjate, pobre hombre, lo duro que está trabajando a pleno sol, me imagino que tendrá agua, es un trabajo pesado, lo que sea, y te das cuenta, tienes toda tu cabeza y todo tu punto de atención ahí, y todos los pensamientos como pájaros revoloteando están ahí, ¿vale? Pero eso es solo energía, porque el pensamiento es solo energía. ¿Cómo se convierte esa energía aquí en este 3D, en este mundo físico? Porque claro, si es energía, pues ¿cómo la puedo yo vivir? Pues tenemos un órgano que se llama el cerebro, que es un magnífico conversor de energía en materia. Me explico. Coge un pensamiento, el que sea, y entonces, por medio de una conversión que él hace dentro del cerebro, que convierte en combinaciones neurobioquímicas, eléctricas y magnéticas, convierte el pensamiento en algo material, algo ya está en el torrente del cuerpo, ya está, ya es algo material. Y entonces lo hace de una forma tan perfecta que tú empiezas a sentirte exactamente igual que estás pensando. ¿Me explico? Entonces, fijaros, estás poniendo tu atención en un sitio, todos tus pensamientos están ahí revoloteando alrededor de eso y están generando emociones, porque las combinaciones neurobioquímicas hacen que te sientas, o sea, hacen que la emoción que sientas, el sentimiento que tienes es igual, exactamente igual que lo que estás pensando. Claro, y ahí, en eso, en la emoción, aquí en este cuerpo físico, es cuando tú se dice que estás vibrando. Y cuando tú estás vibrando, según la emoción que estás teniendo, estás atrayendo, porque somos como imanes, exactamente la misma emoción, exactamente que tú estás enviando, la estás volviendo a recibir. Hay un transcurso de tiempo, por eso decimos pasado, presente y futuro en esta 3D. Pero realmente funciona así. Conforme tú piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Entonces, date cuenta. ¿Cuál es el interés de todo el mundo que no es capaz de crear por sí mismo?
atender bien cuál es el interés de todo el mundo, que por ellos mismos, porque están en línea opuesta a la línea natural, a la línea del alma, cuál es lo que pretenden para que tú crees la realidad que ellos quieren que crees. ¿Qué es lo que intentan siempre? ¿Qué es lo que pretenden? Que tú pongas el punto de atención donde ellos lo pueden controlar. ¿Me explico? Porque cuando pongas el punto de atención donde ellos lo pueden controlar, una caja tonta, unas letras escritas, lo que sea, entonces tú, sin darte cuenta, con tu emoción vas a estar creando lo que ellos necesitan porque no lo pueden crear. ¿Me explico? Pero fíjate, ¿por qué pretenden que tú pongas el punto de atención donde ellos quieren? Porque el creador eres tú. Es que tenemos un poder increíble. Increíble. Y por eso nos buscan para que nosotros les creemos la realidad. Porque ellos, como no están en línea con la energía natural, por decirlo así, pues es como el que nada a favor de la corriente o en contra. Si nadas a favor de una corriente, de un río, de un mar o lo que sea, se nada muy fácil, se adelanta mucho. Si nadas en contra, no se adelanta, no se puede adelantar. Cada vez te cuesta más. Eso es lo que les pasa a ellos. No pueden crear realidad porque necesitarían a muchísima gente que estuviese nadando en contracorriente para poder crear algo. Pero ¿qué pasa? Es que nosotros, con la capacidad que tenemos y la capacidad creativa que tenemos, nosotros creamos instantáneamente. No lo vemos instantáneamente, pero lo creamos. Entonces, por eso ellos quieren que pongas el punto de atención donde ellos quieren que tú lo pongas. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Si lo haces así, estamos totalmente metidos en la 3D. ¿Por qué? Porque en lugar de practicar para ti, aprender a practicar dónde poner el punto de atención que te cree la realidad que tú deseas crear, y ese es el tema. O sea, nosotros ponemos el punto de atención donde estamos sintiendo y pensando emociones que no queremos volver a vivir, pero lo estamos haciendo. O sea, la estamos creando y estamos atrayéndolas. Miedo, pánico, escasez. ¿Me explico? Y eso sucede porque tú tienes la atención puesta donde no deberías. ¿Qué quieres que te diga? Y aquí estamos precisamente en esta 3D practicando eso, aprender a poner el punto de atención donde yo lo quiero tener para que me produzca la emoción que yo quiero vivir en el futuro y yo así podría crear la vida que quiero en el futuro. ¿Me explico? Porque fijaros, es así de simple. Lo que pasa es que queremos complicarlo mucho, pero es así de simple. Como tú piensas, sientes, como sientes, vibras, como vibras, atraes. Nada más, nada más. Así de simple. Pero estamos en la 3D precisamente practicando aprender a controlar nuestros pensamientos para crear nuestras emociones deseadas y vivir la vida de felicidad que deseamos vivir. No hemos venido a padecer, no hemos venido a sufrir. Eso quieren que lo creamos, pero no es cierto. Hemos venido a disfrutar. Y esto era diseñado, era un juego fantástico, donde, oye, se funcionaba a prueba y error. Oye, voy a poner el punto de atención aquí. Oye, pues no me está produciendo la emoción que yo desearía y voy a cortarlo rápido porque yo sé que la emoción es la vibración que después voy a proyectar en el futuro y me va a volver. No la quiero, pero hemos olvidado eso. En lugar de, fijaros, hacer eso que acabo de decir, que aparentemente es simple, oye, si estoy pensando en algo que me produce una emoción que yo no quiero vivir, pues hoy hay que cambiar el pensamiento, rápido, lo más rápido posible. Pero ¿qué pasa? Que nosotros
cuando ponemos el pensamiento y resulta que nos da una emoción que no queremos, empezamos a sentirnos víctimas y empezar a centrarnos y enfocarnos otra vez en, fíjate lo que he pensado, lo que he sentido, date cuenta lo que me ha sucedido, etcétera. Y en lugar de quitar el foco de atención ahí para no volverlo a crear, no, estamos ahí metidos, blim, blam, blim, blam, blim, blam. ¿Entiendes? Por eso la vida nos va como nos va. Primera, no hemos aprendido aún a dónde poner el punto de atención, a ser los dueños. A ser los dueños. Oye, y por lo tanto no controlamos nuestros pensamientos, evidentemente. Eso es lo que de alguna forma va a cambiar cuando pasemos a la 4D, porque ya empezaremos, es algo básico que tiene que funcionar en la 4D, tienes que ser el dueño de tus pensamientos, porque vas a estar creando casi instantáneamente. ¿Me explico? Vas a estar creando en el presente, luego eso tiene que ser algo que ya esté trabajado. Entonces date cuenta de los escalones. Aquí estamos aprendiendo unas cosas que luego en la 4D ya se entenderá como básico y la 4D solo es un trampolín para pasar a la 5D y no pasas a ningún lado. Simplemente estamos aquí, pero evolucionando a nivel de conciencia, ¿me explico? Con lo cual, date cuenta que todos son como escalones, como cuando estás estudiando algo. Estoy practicándolo, estudiándola, oye, pues ya lo haré mejor. Y esa es el resultado final tiene que ser no juicio, no crítica, no valoración. Simplemente ya lo haré mejor, a la siguiente saldrá mejor. Nada más, nada más. Y oye, he estado creando una realidad porque he puesto el punto de atención donde no debía y entonces me estaba creando una emoción que no quería, miedo, pánico, ira, etcétera. Y entonces eso me está generando que mi realidad está siendo pues un poco caótica. Pues oye, no pasa nada, vamos a volver a empezar, vamos a volver a hacerlo. Punto de atención, pensamientos, como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Entonces, todo esto de 3D, 4D, 5D son simplemente evolución de conciencia. Es simplemente, y claro, teníamos que empezar por esta 3D porque ¿qué se pretende aquí en la 3D? Pues eso, que aprendamos a ser los dueños de nuestros pensamientos. O sea, no es una cuestión de tener un cuerpo fantástico, no. Es una cuestión de tener una mente fantástica. ¿Me explico? Que seas capaz de decidir dónde pones tu atención a voluntad propia para que los pensamientos estén siempre circulando alrededor, como los pájaros, alrededor del objetivo, y así estés siempre teniendo unas emociones fantásticas. ¿Me explico? Y eso es simplemente, por eso yo lo he titulado 3D, 4D, 5D, evolución de conciencia, porque no es otra cosa. No es que vamos a ir yo qué sé, a las playas. No. Estamos aquí y aquí hay gente que ya está pensando y sintiendo porque ya tienen ese trabajo hecho y están en 4D o 5D a nivel evolución. Son capaces de ellos llevar y decidir dónde ponen su atención y decidir qué pensamientos quieren tener y decidir, oye, y si no lo he aprendido aún, ¿por dónde puedo empezar? Yo siempre digo lo mismo, siempre. Perdonar, pero siempre digo lo mismo. Si lo que tú estás pensando está generando, o lo que estás pensando y creyendo está generando, porque estás con tu punto de atención ahí, está generando una emoción que no quieres, oye, ¿qué puedes hacer? Es que todavía no tengo el control del pensamiento, ni sé, bueno, intenta pasar todo el tiempo de tu día agradeciendo. La vibración, y eso ya se puede medir, y se pueden medir, y se han medido. La vibración más alta es el amor incondicional. Oye, pero el amor incondicional yo ahí aún no llego. Lo entiendo, perdonad. Lo entiendo. Es complicado de repente amar a alguien simplemente sin juicio, sin crítica, sin valoración, simplemente porque existe. Es difícil. Pero oye, la siguiente es la gratitud.
pero sentida, de verdad, ¿no? La gratitud. Oye, empieza a agradecer cosas. Mira, por ejemplo, hoy hay mucha gente que no se levantó, ni se levantará ya más, porque ya no está. Entonces, oye, no es de agradecer tener un día más para seguir practicando, para seguir jugando este juego, para seguir divirtiéndonos, para seguir disfrutando. Oye, los brazos, las piernas, lo tengo todo, tengo mente, tengo cabeza, tengo pensamiento. Yo qué sé, puedes empezar a agradecer. Tengo unos amigos espectaculares, las vivencias que viví. Yo qué sé, lo que se te ocurra. Pero si tú eres capaz, fíjate, ten presente esto. Como piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Si tú eres capaz de cambiar de forma de pensar porque te dedicas a agradecer y ya no caes en eso de enfocarte donde no toca y tener las emociones que no tocan, sino estás haciendo un trabajo de enfocarte en la gratitud, enfocarte en estar siempre en agradecimiento hacia, pues ¿qué estás haciendo? Estás cambiando tu punto de atención y tu pensamiento. Oye, y si cambias tu pensamiento, estarás cambiando tus sentimientos, tus emociones, y estarás vibrando diferente y estarás atrayendo cosas diferentes. Dicho de otra forma, si tú eres capaz de hacerlo durante un cierto tiempo, 30 días por lo menos, y haciendo el esfuerzo de, oye, voy a dedicarme a agradecer todo lo que se me ocurra, todo lo que se me ocurra, durante todo el día. ¿Sabes lo que va a pasar el primer día? No te vas a acordar. Vas a agradecer dos cosas y van a pasar horas sin que te vuelvas a acordar. No importa. Trátate bien. No te maltrates, no te juzgues, no te valores. Simplemente, oye, mira, se me había olvidado. Se me había pasado que voy a dedicarme a agradecer. Y lo vuelves a hacer y vuelves a engancharte. ¿Sabes qué pasa? Cada vez te acordarás más veces y las pausas de no estar agradeciendo cada vez serán más cortas. Quiero decir, te acostumbrarás a tener una forma de pensar diferente, porque tu punto de atención, en lugar de lamentarte, estará enfocado en agradecer. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a generar unas emociones, unos sentimientos, unas vibraciones diferentes que van a traer a tu vida una vida diferente. ¿Me explico? Esa es la práctica. Oye, no me lo creo, ¿vale? Pues pruébalo, pruébalo. Solo tienes que practicarlo, pruébalo, pruébalo. Apaga la caja tonta, deja de leer cosas, cógete libros, cógete lo que quieras. Enfócate en puntos, yo qué sé, algo emocionante, lo que quieras. Gratitud, agradecer, estar siempre en plan de dar las gracias por todo lo que te pasa. ¿Te imaginas qué forma de pensar tan bonita? En lugar de estar lamentándote de qué vida tengo y fíjate lo que me pasó, ¿no? Es un cambio de actitud, es un cambio de conciencia. Entonces, si lo hacemos, nuestra vida cambia. Es que no hay más, me explico. Esto es así de simple, que parece complicadísimo, pero es así de simple. Como tú piensas, sientes, como sientes, vibras y como vibras, atraes. Así de simple, así de simple. Y hemos venido aquí a aprender a controlar nosotros nuestra vida, no los demás. Nosotros nuestra vida, a ser los dueños de nuestra vida. Bueno, Tomás, ¿alguna cosa por ahí? Sí, bueno, tenemos bastantes preguntas de gente. A ver, por ejemplo, ¿qué nos dice Ciba? A ver, Ciba. Vaya, qué raro. ¿Qué opina de los psicópatas que en... A ver, ¿por qué no funciona esto? Qué raro. Mira, ahí está. ¿Qué opina
de los psicópatas que en realidad son minusválidos emocionales, sean integrados o no. ¿En qué tipo de vibración están de otro modo? ¿En qué dimensión? No tienen curación. Bueno, lo que tú crees, creas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué no haces una pregunta para ti y por ti? ¿Por qué no haces una pregunta para saber algo para ti? ¿Por qué siempre estamos preguntando por los demás? Los demás no están. Ellos están porque tienen alguna misión. ¿Cuál es su misión? No lo sé, pero no hay casualidades. Están porque tienen una misión. Fijaros, la vida física es como el tenis. Siempre es juego de dos. Hay alguien que hace la parte, digámoslo así, oscura, y hay alguien que hace la parte clara, y entre los dos se complementan. Entonces, oye, ¿qué misión tiene? Pues no lo sé, pero alguna misión tiene. ¿Me explico? Alguna misión tiene. Entonces, oye, por ejemplo, ¿qué misión tiene pues una persona que está, por decirlo así, que es dependiente de sustancias, drogas, etcétera, etcétera? Pues bueno, tiene quizá, yo solo digo esto, quizá hay una misión. Tú ten en cuenta que el cerebro lo que inyecta al cuerpo físico son sustancias químicas, algunas muy potentes. Entonces, oye, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar hábitos? Porque el cuerpo se acostumbra a esa sustancia. O sea, tú también eres un dependiente de sustancias y por eso nos negamos a cambiar inconscientemente, nos negamos a cambiar los hábitos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a esa sustancia y el cuerpo se resiste a que cambies la sustancia. ¿Por qué si te pones a agradecer al momento te has olvidado? Porque el cuerpo se niega de alguna forma, inconscientemente, a que le suministres otra sustancia diferente a la que está acostumbrado. Por eso no hay que criticarse ni valorarse, simplemente, pues oye, te has olvidado, me volveré a acordar, voy a acordarme, voy a seguir haciendo el trabajo. ¿Me explico? Pero claro, es que todo lo que hay fuera es un reflejo de lo que tenemos dentro, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué no preguntas algo por ti? Muchas... dime. No, estaba leyendo la pregunta. No, esos son comentarios que pone la gente, pero la próxima pregunta es de Mónica Serralde y dice: materializar objetos. Como Pachita considero que es posible. En lo personal no me ha pasado. ¿Tú has tenido la oportunidad de materializar objetos? Les envío un abrazo. No, estamos aquí practicando para aprender. Entonces, bueno, poco a poco. Pero me refiero, es así, o sea, cuando uno cree que algo es capaz, la fe mueve montañas, me explico, o sea, lo va a crear. Ahora, ¿hasta qué nivel tenía de capacidad de creencia en sí misma Pachita? ¿O de creencia en algún poder superior? ¿Me explico? ¿En su yo superior? ¿Me explico? No lo sé, pero debía de tenerlo muy claro y debía de tenerlo muy trabajado en otra vida para guiar aquí y poder, meditando un poco y centrándose en sí misma, conectar con esa fuente, con ese poder y poder materializar cosas para el beneficio de los demás. Porque date cuenta, siempre estamos hablando que al final, cuando vas a favor de la corriente, es cuando lo puedes hacer. En contra es muy difícil. Muchas gracias, Juan OK Vaquero. Gracias por haber estado. Hasta luego. Human Data pregunta:
a veces las cosas crean ese extraño enfoque único que es como un toque de información desconocida. Oye, de verdad que lo complicáis un montón. Tú eres el responsable de tu vida. Tú eres el responsable de tu vida. No hay casualidades, no hay casualidades. Tú, fíjate, lo digo para que lo sepamos todos. Tú estás creando desde que naciste. Desde que naciste. Lo que crees lo estabas creando. Siempre funcionamos así. Lo que creemos lo estamos creando. Lo que sentimos lo estamos creando. Siempre. Y lo creas tú. Fíjate, hay un experimento que se hizo, lo he nombrado algunas veces, el efecto observador, y decía que lo observado depende del observador. Ese fue, por eso se llama, el experimento era el de la doble ranura de Young, pero al final se quedó el nombre del resultado que tuvo porque fue tan sorprendente para todos que se quedó como el efecto observador. Y el efecto observador viene a decir lo siguiente: lo observado por ti, que es tu vida, depende total y absolutamente de ti, que eres el observador. ¿Me explico? No de mí, que observo tu vida. No. Yo observo mi propia vida y yo soy el observador de mi vida. Por lo tanto, soy el responsable de todo lo que sucede en ella. Sí, pero es que hay veces que otras personas... No. Tú eres el responsable de todo lo que sucede en tu vida y eres cómplice de dar permiso para que suceda lo que tú das permiso pero no quieres. ¿Me explico? Eres cómplice de lo que te sucede cuando das permiso a otro, pero en realidad el responsable siempre es tú, es tu vida. Y una de las cosas que tenemos que aprender en la 3D es precisamente a responsabilizarnos de nuestra vida. Yo soy el dueño de mi vida y cuando te das cuenta de ello, te entra un sentimiento de paz, de tranquilidad y de sosiego. ¿Por qué? Porque sabes que nunca va a suceder algo que tú no quieras que suceda. ¿Me explico? Así de simple. Entonces, tú eres el responsable de tu vida y hemos venido aquí a aprenderlo. Si yo soy el que piensa, si yo soy el que siento, yo soy el que creo, yo soy el que estoy atrayendo con mis emociones, porque los pensamientos son míos, porque el punto de atención lo pongo yo donde quiero. ¿Me explico? No. Es que resulta que me ponen el cajón, la caja tonta y yo tengo el punto de atención ahí. ¿Qué quieres que haga? Pues oye, si te gusta la vida que tienes con las emociones que eso te está creando, hazlo, sigue. Pero tú eliges dónde poner el punto de atención. ¿Entendéis eso? Es así de simple. Eres tú el que decide dónde pones la atención. Y tenemos que aprender a ser capaces de dirigir nuestra atención donde nosotros queremos. Donde nosotros queremos. Esa es la primera parte. Y a partir de ahí empezaremos a darnos cuenta que como controlas tu atención y eres tú el que decide dónde la pones, tu vida empieza a pasar bajo tu control. ¿Me explico? Sí, pero resulta que hay un vecino que nada más hace que darme por el saco. Vale, espera un segundo. Esto sucede porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío es algo sagrado que nos regalaron. Quiere decir que yo voy a hacer lo que quiera, aunque simplemente acabe con mi vehículo físico. Es igual, solo vas a perder el vehículo físico. Nada más. El alma, el chofer, está a salvo siempre. Entonces, tenemos libre albedrío para hacer lo que queramos, ¿vale? Entonces, oye, ¿tú tienes libre albedrío? Sí. ¿Tu vecino tiene libre albedrío? Sí. Pero es que lo que hace me molesta. Sí, pero tú puedes cambiar el punto de atención, ¿no?
Él puede hacer lo que le dé la gana porque tiene libre albedrío, pero tú puedes elegir cómo sentirte. Ese es tu poder. ¿Me explico? Tú puedes elegir cómo te sientes. O cada vez que alguien haga algo que a ti te incomode, va a ser el otro va a ser el dueño de tu vida en ese momento. No, no. Él puede hacer lo que sienta y yo puedo elegir cómo sentirme ante lo que él haga. ¿Me explico? Ese es nuestro poder. Eso es lo que hemos venido a aprender. Que oye, que nuestra vida depende de nosotros y que los demás están ahí haciendo, pues eso, ayudándonos a que nosotros aprendamos esa lección de elegir, saber elegir dónde poner nuestro punto de atención, dónde tener nuestros pensamientos y así sabremos qué emociones estamos seleccionando, qué emociones estamos viviendo y qué atraemos hacia nuestra vida. Eso es. Y ahí te das cuenta que todo está bajo tu control. Eso es. Así de simple. Y hemos venido a aprender eso, pero como un juego. Es realmente, cuando uno se da cuenta, oye, vaya tontería, se ríe de sí mismo y todo desaparece. Se ríe de sí mismo, se ríe de, fíjate, otra vez me ha pasado esto, vaya tonta. Y te ríes de ti mismo y vuelves a intentarlo y vuelves a empezar, etcétera, etcétera. Pero ese es el trabajo, hemos venido aquí a practicarlo, ¿sabéis? Y esto, siempre mi opinión, por supuesto, de todo esto que hablo es mi opinión. Y esto es un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas. ¿Para qué? Para aprenderlo, para hacernos profesionales en el arte de saber dónde poner la atención para que nos dé el resultado en nuestra vida que nosotros queremos. No el que quieren otros. ¿Me explico? No el que quieren otros. Oye, pero es que resulta que ahí, cuando yo miro ese cajón, solo me trae miedo, duda. Pues apágalo. Dirige tu atención a otro sitio diferente. O cuando leo algunas noticias, pues no las leas, lee libros, hay libros de crecimiento personal, libros de sanadores que hacen virguerías, léelo. ¿Me explico? Pero eres tú el que elige. Fíjate que te estoy diciendo, que tú estás eligiendo siempre. Lo ves porque lo eliges, lo lees porque lo eliges. Luego, si eliges, aprendamos a elegir correctamente. ¿Y qué es que hay una forma de elegir correctamente? Sí, la que te dé el resultado que tú esperas, que tú quieres. La que te dé la felicidad en tu vida que tú deseas. Porque hemos venido aquí a eso, a ser felices. No a complicarnos la vida, ni a lamentarnos, ni a sufrir. Eso también está. Pero no hemos venido a eso. Hemos venido por el camino de la felicidad, encontraremos los tropezones, los resbalones que nos enseñarán cómo mejorar y ser los dueños de nuestra vida y de nuestro destino, pero por el camino de la felicidad, no por el camino de la amargura y no, en absoluto. ¿Me explico? Entonces, no os puedo decir más. Y entonces, esto de 3D, 4D, 5D son estados de conciencia, son evoluciones de conciencia. Conforme uno va aprendiendo poquito a poco cada cosa, va evolucionando a nivel consciente, va responsabilizándose de sus actos, ya no le echa la culpa a los demás, ya no es el dueño de su destino. Perfecto, muchas gracias. A ver, la siguiente pregunta es de Ciba. A ver qué nos dice Ciba. Con 15 años tuve un intento de violación de un psicópata muy peligroso.
gracias al taekwondo y a Dios estoy viva. ¿Cómo pude atraer algo así? Ahora, desde luego, eso me hizo muy fuerte ya. Mira, tengo que deciros para ver si se entiende, ¿no? O por lo menos me puedo explicar. Daros cuenta. Yo, por ejemplo, ¿no? Hago algo y estoy creando una causa, pero con este cuerpo físico. Pero resulta que antes de recibir el efecto, pues yo palmo. Mi cuerpo físico pues, se acaba el plazo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que haya quedado un efecto por solucionar. No es karma, no es castigo, no. Se creó una causa y no sucedió el efecto. Pero ¿sabéis una cosa? La causa la creó el alma, el espíritu, la conciencia. Y la conciencia es eterna y utiliza cuerpos temporales para experimentar. Pues seguramente la conciencia cuando coja otro vehículo temporal para experimentar, resolverá el efecto que quedó por pendiente de la causa. ¿Me explico? Así de simple. Puede parecer muy complicado. No, es que la conciencia es única, es eterna. La conciencia es eterna. El espíritu, el alma, llámalo como quieras, es eterno. Y lo que pasa es que utiliza vehículos temporales, avatares temporales, para experimentar aquí, para aprender, para practicar en este campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que a veces completamos lecciones que se habían empezado en otro cuerpo, en otro avatar, y que no se habían acabado. Y entonces pero que no es castigo, es simplemente tú habías elegido con tu conciencia aprender una lección, la pusiste en práctica, pero no llegaste a acabarla. Y entonces la acabas aquí en esta. Oye, puede ser que yo no lo sé, yo no sé qué lección quisiste aprender que se quedó para que te suceda esta hora. O qué has elegido. A veces son elecciones y acuerdos de alma, de oye, yo voy a bajar, voy a vivir esta experiencia, tú me vas a ayudar a vivir, en fin, no lo sé, me explico, yo no lo sé todo, pero te vengo a decir que sí que entiendo muchísimas cosas porque de alguna forma lo veo, o sea, la conciencia es eterna y todo lo que en la conciencia funciona. ¿Por qué oye eso de las regresiones? Oye, es que la terapia regresiva, oye, ¿por qué resulta que yo estoy respirando, estoy haciendo una terapia y de repente me voy a otra vida? No te vas a ningún sitio, me explico. Estás en la línea de la conciencia que es eterna, pero resulta que donde había quedado una emoción ahí no superada, que realmente, como no está superada, está generando querer ser superada. Y entonces, oye, pero es que resulta que yo ya tengo otro vehículo físico. Sí, pero es la misma conciencia. Y entonces en ese vehículo físico está intentando solucionar esa emoción bloqueada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú estás por la línea de la conciencia y cuando de repente encuentras esa emoción, a lo mejor no es con este cuerpo físico, es con otro o otro anterior. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema y por eso a veces es tan complicado entender, pero también es muy simple. O sea, la conciencia es una y tú te mueves por la línea de la conciencia siempre, pero ¿qué pasa? Que depende en qué punto estés, pues ya este cuerpo físico ya no era y era otro, anterior o posterior, ¿me explico? Es así, es la única explicación. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ya son cosas más que a nivel nuestro, mío personal, ya no puedo explicarte, pero bueno, sí que puedo entender ciertas cosas a ese nivel y darme cuenta que todo tiene explicación, ¿sabéis? Todo tiene una razón de ser. No suceden las cosas por casualidad, todo tiene una causa y un efecto, todo. Y en los principios de la vida, las 7 leyes fundamentales de los principios de la vida te lo dicen, la ley de causa y efecto, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, Juan. Y ahí nos pregunta Galactic 2.0. Cuando creamos la realidad para ellos, ¿lo hacemos consciente o inconscientemente? Hombre, si la atención la estás poniendo en un sitio que simplemente te lo están poniendo fácil para que la pongas, pues realmente estás creándola inconscientemente, claro, evidentemente. No es que crees desde el inconsciente, no, es que no estás siendo consciente de que estás creando la realidad, pero no es para ti. ¿Me explico? A ver si me entiendes. Claro que es para ti, pero que tú con tu actitud y tu forma de crear estás creando algo que ellos desean que crees. ¿Me explico? Miedo, pánico, etcétera, etcétera. Sentimiento de que tú no puedes, de que eres, o sea, de que va a venir otro asunto y nos van a volver a encerrar en casa. Todo eso es lo que ellos quieren que tú creas. ¿Por qué? Porque luego lo vas a crear, evidentemente, para ti, para tu vida. ¿Es lo que quieres crear para tu vida? No, evidentemente que no, pero lo estás creando. Y eso es lo que ellos quieren, que crees cosas que les ayudes a ellos a generar su realidad, la que ellos quieren. ¿Me explico? Oye, hay que romper todo y reventarlo. No, 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 no. Hay que ser consciente y empezar a crear para ti, para tu realidad, para tu vida, para tu crecimiento. Hay que aprender a empezar a practicar y aprender a dirigir tu atención donde tú quieres dirigirla y tener la realidad que tú quieres tener, la felicidad que quieres tener en tu realidad. Y ya está. Y para eso, pues vas a tener sobre todo que dejar de poner la atención en sitios que te producen emociones, vibraciones que no son las que tú quieres tener. Porque si no las vas a tener, claro, evidentemente. Muchas gracias y bueno, Vaquero retirado pregunta, ¿en qué casos y condiciones los de la 3D podríamos pasar a dimensiones superiores? ¿Qué relación con los estados alterados de la consciencia? Bueno, yo creo que lo he dicho, yo creo que lo he dicho. Es una cuestión de evolución de conciencia. ¿En qué casos? Primero, cuando te hayas responsabilizado de tu vida, cuando no le eches la culpa a nadie de lo que te pasa en tu vida. Eso es una evolución de conciencia. Cuando realmente seas capaz de alguna forma, de saber dirigir tu atención a un punto, controlar tus pensamientos, controlar tus emociones. Me refiero, estar atento a tus emociones para que de alguna forma tu vida sea lo que tú quieres. Ahí ya estás, de alguna manera, en un nivel 4D, me refiero a nivel de evolución de conciencia. Cuando realmente te importe si una persona es feliz o no al lado tuyo, porque eres empática y de verdad pues te importa. Entonces, cuando te das cuenta que la Tierra se podía tratar mejor y eres empático con ella, me refiero, cuando tienes emociones de amor y cariño hacia todo y hacia todos, ¿no? Entonces, ya estás ahí, simplemente por eso ya estás en un nivel diferente de evolución consciente. Llámalo 4D, llámalo 5D, llámalo como quieras, pero yo doy el ejemplo para que se vea. O sea, cuando estoy ahí, pues oye, cuando tú lo hagas, cuando tú decidas, cuando tú empieces a practicar el tener el control de tu vida y de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, y cuando todo eso sea para y por un mundo mejor para todos, claro, porque, oye, ¿tengo que hacer algo para que haya un mundo mejor para todos? No, solo crecer yo. ¿Me explico?
crecer yo, entenderme yo. Cuando yo me entiendo, cuando yo crezco, cuando yo me quiero, cuando yo me amo, cuando yo me comprendo, todo eso se está irradiando hacia afuera. No necesitas ser un misionero, no. Se está irradiando hacia afuera y entonces la gente está a gusto contigo sin más y aprende de tu ejemplo o pregunta cómo lo haces o por qué te sientes así, qué paz irradias, qué tranquilidad irradias. Y ya está. Y eso es lo que se hace contagioso y poco a poco genera, porque daros cuenta de una cosa que no he dicho, pero lo digo ahora. La suma de pensamientos, sentimientos y emociones que tenemos todos los que vivimos en la superficie de la Tierra están creando la realidad que tenemos. Así de simple. La realidad que tenemos es una creación de todos los pensamientos y sentimientos que tenemos todos los que vivimos alrededor de la superficie de la Tierra. ¿Me explico? Así de simple. No es que somos víctimas de, no, es una realidad que estamos creando entre todos. Oye, ¿y si yo cambio y empiezo a crear para mí una realidad diferente? Pues es como el que de alguna forma empieza a tirar agua pura en un charco lleno de barro, que el agua limpia va aclarando el charco, ¿me explico? O sea, no tienes que hacer nada más, simplemente, si no lo quieres, simplemente entenderte, crecer, evolucionar a nivel conciencia para poder comprender, para poder practicar el ser el dueño de tu destino, de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones y ser simplemente feliz aquí y en paz. Eso ya es una conciencia de más alta vibración. Y entonces, pues oye, ¿cuál es? ¿La 4D, 5D? No lo sé, pero me refiero, por ahí van los tiros, la evolución de la conciencia es. Y eso está aquí. Y hay gente que aquí que tiene una vibración de 4D y otra de 5D, ¿por qué? Por conforme ella a sí misma se está viendo y se está tratando y entendiendo las cosas que hay dentro de sí misma y la que hay fuera, claro, porque cuando uno se entiende a sí mismo dentro, entiende muchas cosas de los demás fuera. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? Sí. A ver, Andrea Castillo pregunta, ¿cómo nos mantenemos sin desenfocarnos? ¿Alguna recomendación? Sí, practicando. Ya os lo he dicho, esto es un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas. ¿Cómo yo soy capaz? No lo digo porque lo haga, pero me refiero, ¿cómo puedo ser capaz de estar siempre en una actitud de gratitud, de agradecimiento, de estar siempre feliz por lo que la vida me da, lo que la vida me regala? Oye, pues practicando, sin más. Oye, y para eso me han de pasar cosas maravillosas en la vida. Sí y no. Oye, y para eso, pues tengo que dejar todo lo que estoy haciendo para hacer cosas que me hacen feliz. Sí y no. Es solo un cambio de enfoque. Oye, es que yo voy a trabajar y el trabajo no me gusta. Oye, lo estás haciendo por alguien, ¿no? Lo estás haciendo por alguien. Sí, porque tengo 2 hijos, mi mujer, enfócate en ellos. Enfócate cada vez que te sientas un poco hundido en que lo estás haciendo para que ellos tengan una vida fantástica. Y verás cómo todo cambia. No es cambiarlo todo de pies a cabeza, pero es aprender a practicar, ver lo mejor en cada situación. ¿Me explico? Y ese es el secreto. No es que las cosas cambien, sino que tú cambias el enfoque para ver lo mejor en cada situación y lo mejor en ti. ¿Me explico? Cuando aprendes a ver lo mejor en cada situación y lo mejor en ti. Eso es. Oye, pero estoy haciendo lo mismo de siempre. Al final, sí, pero ya he aprendido a descubrir lo mejor de cada situación y lo mejor en mí. ¿Me explico?
Muchas gracias. Y Andrea Castillo también pregunta, ¿este método es el del libro de la ley de atracción? Oye, gracias a una persona que ha dicho que es un placer estar aquí. Lidia Lozano o algo así, no lo sé. Isabel Isabel Lozano. Lozano. Gracias, Isabel, gracias. Oye, ese es algo, puede estar en algún libro, me imagino que sí, me imagino que sí. La ley del uno, puede ser que sí, pero digámoslo así, que es lo que yo he ido aprendiendo poco a poco a lo largo del tiempo y he sacado mis propias conclusiones. Por ejemplo, me dices, oye, ¿tienes una ideología política? No, me gusta simplemente sacar lo mejor de cada situación. Oye, ¿tienes una predicción o elección a nivel de religión? No, cada una tiene algo bueno y algo fantástico y yo intento sacar lo mejor de cada situación. ¿Me explico? Entonces, ¿hay algún libro que esté que ponga lo que tú dices? Pues seguramente lo habrá, pero no es una cuestión de que está en un libro, no es una cuestión de que está en un libro, está simplemente en experiencias que yo he estado viviendo, ¿no? Y entonces me doy cuenta, por cosas que he vivido, que simplemente, oye, no es tanto el cambiarlo todo de arriba a abajo, sino simplemente en entender y aprender a sacar lo mejor de cada situación y lo mejor de ti, nada más. Entonces, cuando eso lo haces, empieza a tu vida a cambiar y encima, si sabes que eres tú el dueño de tu propia vida, entonces empiezas a investigar cómo puedo conseguir tener la vida que yo quiero. Y empiezas a investigar, a estudiar, oye, que esto, pues eso, es un trabajo que se está haciendo y que yo he hecho de leer mucho, investigar, etcétera, etcétera. Y entonces eso te da la seguridad o la certeza de ciertas cosas que, oye, ¿que quiere decir que esa es la única verdad? No, pero es mi certeza, son mis creencias y con esas creencias yo estoy creando. Oye, y los demás, pues tendrán las suyas y tendrán que trabajar las suyas, ¿no? Entonces yo de alguna forma he llegado a la conclusión que somos los dueños de nuestra vida y encima lanzas esto hacia lo que dice la gente, ¿no? Y en todas las tradiciones ancestrales te dicen que nosotros somos un reflejo de la fuente, somos exactamente creados, somos fractal de la fuente, somos exactamente igual, pero en micro y la fuente en macro, pero igual. Entonces, oye, ¿qué más quiero saber? ¿Qué más necesito saber? Pues entonces ya cuando ya sé eso, pues entonces empiezo a investigar y cómo creo yo, cómo hago la realidad. Si yo soy un co-creador, ¿cómo estoy creando mi realidad? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy utilizando? ¿De qué depende mi vida y qué es lo que rige mi vida? Y entonces empiezas a investigar, a trabajar y te das cuenta que, oye, es el punto de atención. Es el punto de atención. Y si tú el punto de atención lo pones en buscar lo mejor en cada situación, al final lo descubres. Y oye, lo que a unos les puede parecer una situación terrible, pues tú le sacas punta y le sacas la experiencia que de verdad vale. Y eso sucede también contigo. Cuando te están pasando cosas, empiezas a ver lo mejor de lo que te está pasando para sacar tus propias conclusiones. Y así es como empiezas a practicar y estamos aquí para eso. Es un campo de enseñanza, entrenamiento y prácticas. Y cada uno lo ve y lo vive a su manera. Pero fijaros, resumiéndolo todo en una cosa, en una simple 2 palabras. Creer es crear, tú creas lo que tú crees, nada más. Oye, y si yo creo X, lo crearás. Y si yo creo Y, lo crearás. Entonces, claro, por eso a veces decimos, oye, yo tengo razón y tú no. No, espera. Es que estáis viendo el objeto de perspectivas diferentes.
él está viéndole la cara y tú estás viéndole la espalda. Y entonces, ¿qué pasa? Tu opinión es diferente a la de él, pero eso no quiere que él tenga razón o tú no. Ni tú, ni si. Tenéis razón los dos, pero cada uno tiene parte de la razón. ¿Me explico? Bueno, Tomás, ¿cómo vamos? Muy bien, última pregunta de... Sí, porque yo a las 10 tengo... ¿No dijiste que tenías hasta las 10 menos cuarto? Sí, hasta menos cuarto. Ok, queda... Vale, a ver, última pregunta. Xiomara Shayoshida Flor de Lis, ¿por qué a veces hay que estar solos? No sé, buenísima pregunta. No es que hay que estar solos, es que realmente, cuando estás en ti, cuando realmente, digámoslo así, empiezas a pensar en ti y te quedas en solitario, empiezas a escucharte a ti mismo, sin interferencias. Entonces, claro, fijaros, la gente tiene pánico de estar sola. Y yo te digo, la soledad es una bendición, porque te enseña a encontrarte a ti mismo, nada más. Nada más, te enseña a encontrarte a ti mismo. Entonces, es una bendición. No es que estés solo toda la vida, ni todo el tiempo, no, pero tener esos espacios donde estás tú, en el sitio que te gusta estar dentro de tu casa, en el espacio que te gusta estar, con tus perfumes, sándalos, cirios, como tú quieras estar, y dedicando simplemente a entenderte a ti mismo. Nada más. Esos espacios se convierten en algo mágico. Y entonces te das cuenta que la soledad no es una tortura, sino es una bendición. Y tener espacios de soledad te permiten entender muchísimas cosas. Así que una muy buena pregunta. Ok, muchas gracias. Terminaremos aquí. Sonia Renovato, ahí te dejo el link de mi TikTok en español. Puedes ver el vídeo ese que decías. Y saludos a la gente que ha llegado a última hora. Sara, Ataf, SYDPF, espero que lo vean en diferido. Y bueno, terminaremos aquí, pero ya haremos más programas porque a ti, Juan, ¿qué te va bien? ¿Los martes o te da igual? Sí. Martes, si no es martes de primeros de mes, el martes me viene bien. Es que el martes con México, que hago el programa, pues ellos el primero de mes tenían una actividad, no sé si era, no sé cuál era, y entonces nos pidieron hacerlo el 12, pero yo habitualmente los segundos martes de cada mes no tengo nada. O sea que... Ok, a ver, es que, claro, el mes que viene lo tengo jodido, pero a ver, por ejemplo, el martes, el martes 7 de noviembre a esta misma hora, ¿o quieres más pronto o más tarde? Espérate a ver, noviembre, octubre, noviembre. El martes 7 de noviembre es el primer martes de noviembre, tiene que ser el 14. Vale, pues el 14. ¿A las 8 o a las 9? 8 mejor. Vale, pues a ver, Juan de Dios, a las 8. Vale, perfecto, pues ahí quedas apuntado. Muchas gracias, Juan, gracias a toda la gente que haya estado esperando, digo, que haya visto el programa. Ahí Isabel, SYDPF, todos, ¿no?
Y sobre todo a Galactic, gracias por el super chat y suscríbanse a las redes de Juan, su canal, su página web, su grupo, todo, ¿no? Y si les ha gustado el programa pueden ver sus otros programas ahí en el link ese de Facebook que hemos puesto en la descripción. Y bueno, intentaré hacer otro programa hoy, pero si no estoy hoy o en un programa yo solo, vamos a estar mañana a las 7 de la tarde de aquí de Europa en este mismo canal. Les esperamos a todos. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Tomás.